Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con esta maravillosa historia de mi querida Sadesa, que no nos da un respiro, chicas. O más bien a mí no me está dando un respiro. Capítulo tras capítulo hay momentos tan profundos, tan para pensar, para reflexionar, que de verdad el capítulo anterior, sinceramente, chicas, yo les comparto a veces muchas cosas de mi vida personal porque ya las siento son parte ya de mi vida. Y a partir de estos meses son complicados para mí. Bastante complicados. Y el capítulo anterior, ver cómo Patty le deja su diario a Terry, lo que escribe de Terry. Ay no, chicas, de verdad que... O de plano yo soy una sentimental, una chillona, una romántica empedernida, o yo no sé qué tengo. De verdad, chicas. O sea, ya no sé ni cómo explicarme, porque van a decir, esta mujer está loca, pero es que es en serio. Ni yo misma me comprendo. Estos fic llegan a lo más profundo de mis sentimientos, de mi alma, que florecen y simplemente esas lágrimas salen. Ese nudo en la garganta se forma y cuando lo hace no hay vuelta atrás. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chica? Yo ya me acabé una caja de Kleenex. Ya tuve que rellenar mi kit apasionado porque definitivamente creo que así va a ser capítulo tras capítulo. Entonces, vamos a descubrir qué nos depara esta historia llamada El aleteo de una mariposa. Capítulo 7, parte 2. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y el viento traía el olor a sal, a acero oxidado y a promesas que no sabían si podrían cumplirse. Patricia sostenía su boleto con firmeza. Llevaba el abrigo azul marino, el mismo que usó cuando dejó Inglaterra, pero esta vez no temblaba de incertidumbre. Temblaba de determinación. A sus espaldas, el equipaje básico, su estuche de violín y su libreta de notas, bien resguardada en el interior del abrigo. La fila de voluntarios para el convoy de la Cruz Roja se extendía como un hilo rojo entre la muchedumbre. Patricia había llegado sola. No esperaba despedidas. Candy ya había partido semanas atrás. Y la abuela Marta había quedado al cuidado del hogar de Pony. Pero al girar, una figura apareció entre la niebla. ¡O'Brien! Ella lo reconoció en cuanto lo oyó. Edwin Crawford. El joven de gafas redondas y peinado siempre desordenado, que rara vez hablaba más de lo necesario. Llevaba una bufanda gris y las manos hundidas en los bolsillos. Edwin, ¿qué haces aquí? No lo sé, dijo avanzando en un par de pasos hasta estar frente a ella. Supongo que vine a despedirme. Vine a decir algo que tal vez debí decir hace meses. Patricia la dio un poco la cabeza, extrañada. Él tragó saliva y desvió la mirada un segundo antes de clavar sus ojos en los de ella. Cuando trajiste la nota de Terrence Graham, nadie en la redacción podía creerlo.
ni siquiera Whitmore, pero yo sí, porque siempre supe que tú veías más allá de lo que los demás queríamos mostrar. Ella sonrió con suavidad, sin saber qué decir. No vine a detenerte, añadió él con una voz que se le rompía por momentos. Sé que debes ir, que no podrías quedarte. Solo quería que lo supieras. Que desde que llegaste al diario, cada día esperé que me miraras como miras las palabras cuando las encuentras. Con asombro, con pasión. Patricia parpadeó. Algo cálido y triste se agitó en su pecho. Edwin. No quiero una respuesta. Solo esto. Sacó un pequeño cuaderno del bolsillo interior del saco. Es un diario, en blanco, para cuando ya no puedas más, para cuando quieras dejarlo todo. Escribe ahí y vuelves con él lleno. Me gustaría leerlo. Y si vuelves tú, me gustaría que tal vez... No terminó la frase. Patricia lo miró con ternura. Tomó el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Siempre lo hice, dijo él, retrocediendo un paso. Pero si no lo decía ahora, me iba a arrepentir toda la vida. La bocina del barco rugió por encima del murmullo del puerto. Era hora. Patricia se inclinó levemente hacia él. No fue un beso, pero rozó su mejilla con los labios, en un gesto que decía todo lo que el momento no permitía decir. Nos vemos, Edwin. Vuelve, susurró él. Ella se volvió, con la mochila al hombro y la libreta nueva entre las manos. Subió al barco sin mirar atrás, pero una lágrima le recorrió la mejilla. No era de tristeza, era de esperanza, y en la primera hoja del nuevo diario escribió: Esta vez no dejo mi corazón en tierra. Esta vez alguien lo sostiene por mí. Edwin no se movió. Siguió de pie en el mismo sitio, con las manos en los bolsillos y el corazón descompuesto, viendo cómo Patricia O'Brien subía al barco. Ella no volteó, y no tenía por qué hacerlo. Ya había dicho todo en esa caricia en la mejilla, con esa mirada larga que pareció detener el tiempo antes de volverse a marchar. Patricia tenía una misión, una vocación, una guerra por contar y una historia por escribir. No podía permitirse titubeos. Y él lo entendía, por eso no fue a detenerla. Solo quería asegurarse de que supiera lo que él sentía. La sirena del barco sonó otra vez, como un lamento en el aire. El humo comenzó a ascender desde las chimeneas del transatlántico. Edwin sintió que algo se le desprendía del pecho, porque sabía que podría no volver a verla nunca más. Sabía que Patricia marchaba hacia una Europa rota, donde las bombas no distinguen entre valientes y cobardes, entre poetas o soldados, y aunque confiaba en ella, aunque sabía que era más fuerte que muchos hombres que conocía, también sabía que el frente no perdonaba a nadie.
Y aún así, no se arrepentía, porque si no le hubiese dicho nada, sí se hubiera quedado otra vez detrás del escritorio, guardando lo que sentía como tantas veces se lo hubiera reprochado hasta el fin de sus días. En cambio, ahora tenía algo, una promesa silenciosa, una esperanza, un tal vez. Se quedó allí hasta que el barco fue solo una sombra en el horizonte, fundiéndose con la niebla de la mañana. Y entonces se volvió, con la brisa húmeda en la cara y el cuaderno en blanco todavía ardiendo en su pecho como si fuera suyo. Vuelve, Patty. No para mí. Vuelve para ti. Y si vuelves, te esperaré. Océano Atlántico, agosto 1917. Patricia O'Brien no había dormido bien desde que zarpó. El barco se balanceaba con suavidad la mayor parte del tiempo, pero las noches eran frías, húmedas y llenas de murmullos. Mujeres tosiendo en los camarotes, enfermeras murmurando oraciones en idiomas distintos, pasos arrastrados sobre la cubierta metálica y a veces el crujido del casco como si el océano intentara doblarlo. Ella se mantenía en silencio. Dormía en una litera estrecha, con el diario bajo la almohada y el estuche del violín abrazado a su costado como un salvavidas. Por las mañanas tomaba té aguado y pan duro. Por las tardes escribía lo que veía. Y por las noches tocaba. Solo una vez. Una melodía suave en la cubierta desierta cuando todos dormían. Notas temblorosas, imperfectas, pero llenas de algo más fuerte que la técnica. Memoria. Tocaba por Estir, por Candy, por su abuela, por Edwin, por sí misma. Y cuando terminaba, se sentaba en la oscuridad, escuchando el latido del mar, como si éste le respondiera desde las profundidades. No sé si regresaré, pero al menos esta vez fui yo quien eligió el camino. Francia, estación médica cercana a Verdún. El campo olía a barro, a pólvora y a cuerpos. No había otra forma de decirlo. El vagón que los transportaba se detuvo en una zona polvorienta, a menos de 3 kilómetros de la línea de fuego. Patricia descendió con la falda remangada, el bolso cruzado al pecho y una expresión tan dura como las piedras del camino. La estación médica era apenas una carpa grande, con lonas extendidas entre árboles quemados, cajas de suministros y un par de camiones atascados en el fango. Unas enfermeras corrían con vendas y catéteres, otras simplemente lloraban. Un oficial con bigote la recibió con voz ronca. ¿Voluntaria de la Cruz Roja? Sí, Patricia O'Brien. Tengo formación básica. Sé de primeros auxilios. Puedo escribir también. Estoy asignada como apoyo logístico. El hombre la miró de arriba abajo. Casi esbozó una sonrisa. Aquí todo el mundo es apoyo. Hoy serás camillera. ¿Alguna objeción? Ninguna. Así empezó. La guerra no dio tregua para acomodarse. A la hora ya llevaba un uniforme manchado de sangre, los guantes empapados,
y una venda mal ajustada en la muñeca. Se movía entre gritos, órdenes en francés y estallidos lejanos. Esa noche, en un rincón de la carpa donde no llovía, escribió con los nudillos marcados: el frente es otro mundo. No hay palabras para describir el sonido de un hombre gritando con la pierna destrozada. No hay espacio para llorar, pero hay algo que resiste, algo que se niega a ceder. Hoy toqué 2 notas en el violín antes de caer rendida, y un soldado francés alzó la cabeza. Sonrió. Por eso seguiré tocando y seguiré escribiendo, aunque mis manos tiemblen, aunque el barro me hunda, porque si no dejo testimonio de esto, ¿quién lo hará? En Verdún, en el frente occidental, en el hospital de campaña Base 14, el tiempo dejó de medirse en horas para Patty. Ahora eran vendajes, gritos, camillas. Cada día, Patricia O'Brien despertaba con la ropa húmeda, los tobillos adoloridos y la garganta seca. Se había acostumbrado al hedor de la sangre y la pólvora, a los cadáveres cubiertos por lonas, al temblor constante de la tierra bajo los bombardeos, pero no al sonido. Ese no se acostumbraba nunca. El silbido de una bala que pasa cerca, el rugido seco de una mina, los gritos guturales de un hombre que ha perdido una pierna, el llanto mudo de una enfermera de 17 años con las manos empapadas en plasma. Patricia no era enfermera, pero cargaba camillas, limpiaba heridas, preparaba gasas. Había noches en que dormía junto a su violín en la esquina de una tienda. Otras en que no dormía nada. Un médico polaco, al ver que no temblaba ante las amputaciones, le dijo: «Usted no está aquí por valentía. Está aquí porque ya lo perdió todo». «¿Cierto?». Ella no respondió. En cambio, esa misma noche escribió con dedos entumecidos: «Hoy vi como un niño de 16 años sostenía la mano de su hermano moribundo y le susurraba canciones en alemán. Vi como un sacerdote bendecía a los muertos mientras las ratas corrían entre las botas. Y vi también como una enfermera francesa que no hablaba inglés me entregó media taza de sopa cuando creyó que iba a caer. Esto es el infierno. Pero incluso aquí, la humanidad parpadea como una vela en la tormenta». Cuando la supervisora de la Cruz Roja supo que Patricia escribía, le entregó un sobre con el sello diplomático. «Mándelo por el convoy de víveres. Si lo interceptan, diga que es poesía». Así, con papel arrugado, letra menuda y el corazón entre las rodillas, Patricia envió sus primeras crónicas del frente al Tribunal Herald, 1 por semana, a escondidas, bajo nombre cifrado P. O'Brien. 2 semanas después, en Chicago, la redacción estalló en murmullos. Una voz nueva desde Verdún, un testimonio crudo, poético y desgarrador. P. O'Brien, la corresponsal encubierta. Mr. Whitmore leyó la nota 3 veces antes de hablar. «¿Quién diablos enseñó a esta niña a escribir así?».
Los lectores comenzaron a buscar sus artículos. La gente dejaba flores en la puerta del periódico con notas que decían: para P. O'Brien. No la conocemos, pero estamos con usted. Y pronto, un reportero del New York Times escribió: desde el infierno de Verdún, una mujer u hombre americano narra con voz firme lo que muchos hombres no se atreven a decir. O'Brien no busca gloria, solo verdad. Y esa verdad está sacudiendo al mundo. En Verdún, después de varias noches en el campamento de la Cruz Roja, por fin había sido una noche sin bombas. La brisa soplaba suave, levantando cenizas de la fogata como luciérnagas grises. Era una de esas raras noches en que no se escuchaban bombas, ni gritos, ni botas corriendo entre charcos de barro. Patricia y Lily compartían una taza de café amargo con apenas una pizca de azúcar que alguien había conseguido. Lily era una enfermera con la que solía platicar, en los pocos ratos libres que solían tener. Ambas estaban sentadas sobre unos troncos junto al fuego, envueltas en mantas, con los cabellos revueltos y ojeras profundas, pero con la voluntad aún viva. ¿Sabes?, dijo Lily, mirando al cielo cubierto de estrellas tenues. Antes de venir aquí, alguna vez tuve un sueño: aprender a tocar piano. Pero mis manos no podían con las teclas, se tensaban. Así que pensé, tal vez pueda ayudar a que otros vivan y después puedan tocar. Patricia sonrió con tristeza. Yo vine huyendo del dolor y me encontré con más. Pero lo escribes y lo tocas. El silencio las cubrió hasta que unos pasos firmes rompieron la paz. Era Flammy Hamilton, la jefa de enfermeras. Su rostro, normalmente severo, hoy estaba sereno, aunque su voz cargaba un peso antiguo. Señorita O'Brien, dijo, ¿hace días que no toca su violín? Patricia se irguió sorprendida. Pensé que no era apropiado. No cuando... Justamente por eso, la interrumpió Flammy. La noche está demasiado tranquila, y en esta guerra, eso siempre significa que algo terrible se acerca. Necesitamos música antes de que vuelva el horror. Usted lo entiende, ¿verdad? Patricia tragó saliva, asintió en silencio. Se levantó, caminó hasta su tienda de campaña y volvió con su violín, envuelto en una bufanda. Se sentó junto al fuego, ajustó el arco y cerró los ojos. Entonces comenzó a tocar. La melodía no tenía nombre aún, pero luego la llamaría La promesa entre ruinas. Era un lamento al inicio, como si alguien caminara sobre una ciudad devastada, buscando lo que perdió. Las notas eran agudas, desgarradas, como si el viento hablara con voz humana. Luego, la melodía descendía y se volvía más suave, más cálida, como el recuerdo de una carta nunca enviada, de un beso no dado, de una esperanza enterrada bajo metralla. Continuará. Me estoy riendo, chicas, porque mi querida Sadesa me dijo, ya ansío que llegues a una parte donde quiero que... Y ya llegué a esa parte, chicas. Ay, no, Dios mío. Mi querida Sadesa, gracias. Se me salieron las de San Pedro porque...
Es que yo no sé si mi querida Sadesa en algún momento nos cruzamos o qué pasó aquí. Pero cuando yo tenía una edad muy chica, muy chica, yo se los he mencionado, me gustan los deportes. Pero había una curiosidad, por así llamarlo, por un instrumento. Y ese instrumento era justamente el piano. Y no es broma, chicas, es en serio. Híjole, mi querida Sadesa, no sé de verdad cómo agradecerte. Ahora entiendo por qué quisiste que esto iniciara justamente el día de mi cumpleaños. Qué bárbaro. Es fin de semana, chicas. Ustedes son mi gran regalo que me ha dado la vida. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.